Harry Williams, un veterano de 75 años, se sentó en silencio en una pequeña mesa en una esquina de un bullicioso café. La sala zumbaba con el vibrante murmullo de las conversaciones y el tintineo de los platos, creando una atmósfera que era tanto animada como caótica. Harry parecía no verse afectado por la energía animada que lo rodeaba. Su rostro curtido llevaba una expresión serena, y su actitud emanaba una dignidad silenciosa. Vestido modestamente con una chaqueta desgastada pero meticulosamente limpia, la apariencia de Harry reflejaba a un hombre que había vivido innumerables pruebas, pero que nunca había perdido su sentido del respeto propio. Sus manos torcidas, marcadas por años de trabajo y servicio, descansaban sobre una humeante taza de café. Había pedido más para distraerse que para saciar cualquier sed. Sus ojos, profundos, hundidos y pensativos, de vez en cuando se dirigían hacia la puerta, llenos de anticipación mientras esperaba a su hijo, que llegaba tarde. Sin que Harry lo supiera, este día, aparentemente ordinario, pronto se convertiría en una angustiante odisea de humillación y desafíos que pondrían a prueba su resiliencia. Mientras Harry esperaba pacientemente, la puerta del café se abrió con un fuerte chirrido, llamando la atención de varios clientes. Dos oficiales de policía, George y Gilbert, entraron, y su presencia dominó la sala. Sus distintivos pulidos brillaban bajo las luces fluorescentes, y sus pasos seguros reflejaban su autoridad. Escanearon la sala brevemente, sus ojos saltando de mesa en mesa, buscando un lugar donde acomodarse. Sin embargo, su mirada se detuvo en Harry, que estaba solo en su modesta vestimenta, bebiendo su café en silencio. Algo en su actitud sencilla y su ropa desgastada y anticuada parecía captar su atención. Un marcado contraste con la clientela adinerada que poblaba el café del vecindario de lujo. George se inclinó hacia Gilbert, susurrando algo inaudible, con los labios curvados en una sonrisa burlona. Gilbert se rió suavemente, su risa compartida teñida de desdén. Para ellos, Harry parecía fuera de lugar, una anomalía en un entorno diseñado para los adinerados. Los oficiales, impulsados por una curiosidad ociosa y un sentido de superioridad, decidieron acercarse a él, con sus mentes ya nubladas por el juicio y los prejuicios. Sin siquiera un saludo cortés, George rompió el silencio con una pregunta aguda, su tono cargado de sospecha. ¿Qué haces aquí?, exigió, sus palabras abruptas y despectivas. La falta de civismo en su enfoque era evidente. Su actitud transmitía un sentido de derecho más que de profesionalismo. Harry miró hacia arriba desde su café, su expresión tranquila y serena, y respondió en un tono medido. «Estoy esperando a mi hijo». Su voz transmitía la firmeza de un hombre que enfrentó las tormentas de la vida. Gilbert, alentado por la actitud de George, se unió con una mueca. «No parece el tipo de lugar para alguien como tú», comentó, su voz goteando con condescendencia. «Un anciano tratando de mezclarse con la gente rica, ¿eh?» Se rió, como si su comentario fuera un golpe de ingenio. Las palabras flotaron en el aire, impregnadas de la intención de menospreciar a Harry. Harry no se inmutó. Sus años de servicio militar y una vida entera soportando prejuicios lo habían fortalecido contra tales provocaciones mezquinas. Repitió su declaración anterior, su tono inquebrantable, explicando que estaba allí para encontrarse con su hijo. Pero su compostura solo parecía agravar aún más a los oficiales, como si su dignidad fuera un agravio personal a su autoridad. George, ahora visiblemente irritado, exigió ver la identificación de Harry. La solicitud era menos sobre protocolo y más sobre ejercer dominio.
Sin dudarlo, Harry metió la mano en su bolsillo y sacó su tarjeta de veterano, un símbolo de honor que representaba sus años de servicio dedicado a su país. La entregó con calma. Sus manos firmes no traicionaban ningún signo de inquietud. George echó un vistazo a la tarjeta antes de desestimarla con un desprecio. «Esto no puede ser real», murmuró, lanzando la tarjeta de vuelta sobre la mesa con un movimiento de su muñeca. «Un tipo como tú, un veterano, solo eres un lavaplatos tratando de hacer una jugada rápida». Gilbert, ansioso por contribuir al ridículo, hizo eco del desdén de George. «Sí, en tu época, tipos como tú no servían en el ejército. Limpiabas tras gente nosotros». Sus palabras estaban impregnadas de veneno, cada una destinada a despojar a Harry de su dignidad. Pero Harry se mantuvo estoico. Su silencio era un acto de desafío silencioso contra sus intentos de menospreciarlo. Los clientes del café, que al principio estaban absortos en sus conversaciones, comenzaron a notar la escena que se desarrollaba. Algunos giraron la cabeza para observar, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad e incomodidad, mientras otros fingían no ver, reacios a involucrarse. La animada charla que había llenado la sala anteriormente ahora dio paso a un silencio opresivo, a medida que la tensión entre los oficiales y Harry aumentaba. George, alentado por la falta de intervención de los clientes, se inclinó más cerca de Harry, su voz goteando. «Desprecio. Si no te vas, te arrastraremos», amenazó, su tono frío e inquebrantable. Harry, aún sentado, los miró con ojos firmes, sus manos descansando con firmeza sobre la mesa. No dijo nada. Su silencio hablaba por sí mismo. Su imperturbable compostura parecía enfurecer aún más a George. En una demostración de autoridad, George derribó la silla al lado de Harry con un fuerte estruendo, el sonido reverberando por la sala y sobresaltando a todos los presentes. Agarró el brazo de Harry con brusquedad, torciéndolo detrás de su espalda con una fuerza que causó un dolor visible. Harry hizo una mueca, pero se negó a gritar, su determinación intacta. Mientras tanto, Gilbert recogió el sombrero de veterano de Harry que descansaba sobre la mesa. El sombrero, aunque viejo y descolorido, era un símbolo querido del servicio y el orgullo de Harry. Gilbert lo inspeccionó con desdén, antes de arrojarlo al suelo de manera despectiva. «No necesitas esto más», se burló. Sus palabras eran un intento deliberado de socavar el sentido de valía de Harry. Por primera vez, un destello de ira cruzó el rostro de Harry, pero se contuvo, negándose a darle a los oficiales la satisfacción de verlo perder el control. Los clientes del café, ahora visiblemente incómodos, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el incidente. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y aprensión. Sin embargo, nadie dio un paso adelante para intervenir. Su silencio, un reflejo contundente de la indiferencia de la sociedad. Mientras George se preparaba para esposar a Harry, el veterano finalmente habló. «No sabes quién soy», dijo, con la voz firme y llena de una tranquila fortaleza. «No has visto la mitad de los horrores que he visto». Sus palabras llevaban un peso. Eso pareció atravesar momentáneamente la bravata del oficial. George, poco impresionado, respondió con una mueca. «¿Puedes darnos una lección? Esta noche, dormirás en una celda por resistirte. Veamos quién te salvará». Con eso, le puso las esposas a Harry en las muñecas, el clic metálico resonando de manera ominosa. Gilbert, sin dejarse superar, tomó el bastón de una tabla de salvación en la que el veterano se había apoyado, rompiéndola sobre su rodilla con una sonrisa triunfante. Los arrojó a un lado, el acto, un último insulto a la dignidad de Harry.
Antes de que pudieran arrastrar a Harry fuera del café, él hizo un gesto hacia la mesa con un sutil asentimiento. «Mira la tarjeta», dijo, simplemente, con la voz tranquila pero firme. George, irritado pero curioso, recogió de nuevo la tarjeta de identificación. A medida que sus ojos escaneaban el nombre impreso en ella, su expresión cambió instantáneamente. La sangre se le drenó del rostro. Su confianza anterior fue reemplazada por una expresión de puro pánico. El nombre en la tarjeta decía, comisionado, Robert Williams. En ese momento, la puerta del café se abrió una vez más, y entró el comisionado Robert Williams en persona. Su presencia autoritaria silenció de inmediato la sala. El peso de su autoridad era palpable. Sus ojos agudos rápidamente captaron la escena ante él. El bastón roto, las esposas en las muñecas de su padre, y las caras ahora pálidas de los oficiales. Sin elevar la voz, el comisionado se dirigió a los oficiales con una sola pregunta escalofriante. ¿Qué has hecho? Su tono era calmado, pero la amenaza subyacente era inconfundible. La sala permaneció en silencio, cada cliente conteniendo la respiración, esperando las consecuencias de las acciones del oficial.